Buenos días y bendiciones. Qué bueno que estamos aquí y que somos uno, ¿verdad? Estamos a punto de comenzar una jornada. Y siempre digo que la satisfacción que uno siente cuando al menos una palabra puede tocar una vida, ¿verdad? Y puede encender la chispa para una búsqueda mayor, entonces ya estamos satisfechos, ¿verdad? Si eso se logra. Así que les damos las gracias a ustedes por estar aquí hoy. Son todos bienvenidos y bendecidos. De esa misma manera le damos las gracias a todos aquellos que nos están viendo a través de las diferentes plataformas digitales, a los que habrán de vernos más adelante a través de YouTube. Son bienvenidos. Esto es Unity de Carolina, Educando para la Paz. Son todos bienvenidos. Esta es su casa. Así que me siento muy contenta de estar aquí hoy otra vez. Yo sé que ustedes me quieren mucho, pero yo los quiero a ustedes más. Y me siento, cuando vengo aquí, yo me siento como una reina, porque el cariño que ustedes me dan es una cosa tremenda. Así que me llena mi corazón y me llena mi mente también de una manera especial. Y el tema que quiero compartir con ustedes hoy lo hemos titulado No pases de largo. A veces cuando pasamos de largo, con la prisa, no vemos aquellas bendiciones que Dios tiene para nosotros. A veces cuando pasamos de largo, no podemos ver el paisaje, no podemos respirar todo lo bueno que Dios tiene para nosotros. Así que ese es el tema de hoy, no pases de largo. Y sin lugar a dudas, podemos decir que no importa lo que hayamos creído antes o lo que creamos ahora, ¿verdad? Conforme a la conciencia y la comprensión espiritual que nosotros hayamos acumulado hasta el día de hoy, estoy más que segura que todos estamos de acuerdo en que el Maestro Jesús ha tenido una influencia perdurable y significativa en nuestras vidas, ¿verdad que sí? Desde que nacemos nos están hablando del Maestro, nos están hablando de Cristo, de Jesús, de sus milagros, etc. Y para nosotros en Unity, Jesús es el señalador de nuestro camino espiritual. Aun cuando Unity reconoce y honra, ¿verdad?, todos los caminos espirituales que nos llevan a Dios, para nosotros Jesús es el señalador de nuestro camino espiritual. Y es que nuestros fundadores, Charles y Milton Fillmore, resonaron mucho con ese mensaje. El mensaje del Maestro, las enseñanzas del Maestro, nutrieron el alma de ellos, pero también nutrieron su mente. Los ayudaron, ¿verdad?, a alcanzar unos nuevos estados de conciencia cuando interpretaron el mensaje a la luz del Espíritu, ¿verdad?, que no es lo mismo que interpretarlo literalmente. Entonces, Charles y Milton sentaron las bases a través de las enseñanzas del Maestro Jesús, ¿verdad?, para esta filosofía que tanto nosotros amamos, ¿verdad?, porque la amamos, y que ha hecho un cambio trascendental en nuestras vidas, porque nos ha ayudado a despertar a las verdades espirituales. Una cosa era lo que conocíamos antes de la Biblia, y una cosa es verla, ¿verdad?, a la luz de la metafísica o a la luz del Espíritu. Entonces, esas enseñanzas han sido fundamentales para que este ministerio se haya podido levantar. Y Jesús enseñaba de varias maneras. Una de las maneras que utilizaba para enseñar era a través de la demostración, probando así que podemos manifestar en lo externo aquello que hemos comprendido y hemos concebido en lo interno, ¿verdad? Yo creo que esa fue una de las grandes enseñanzas de él. Y como nosotros sabemos, esto se logra si se opera conforme a la ley divina, en pensamiento, en palabra y en acción. O sea que tiene que haber una congruencia en lo que yo pienso, en lo que yo digo y cómo yo actúo, para que aquello que yo he comprendido aquí adentro, yo lo pueda manifestar afuera. Y él manifestó muchas sanidades en aquel tiempo. Y aun cuando el Maestro no está presente en su cuerpo, en este espacio-tiempo, todavía las personas que han comprendido este mensaje de fe, las personas que han entendido estas enseñanzas, pueden manifestar salud en lo externo, en lo visible, ¿verdad?
porque han comprendido que somos los amados hijos de Dios y como dijo Milton, no heredamos enfermedad. Solamente heredamos salud y perfección, pero tenemos que creerlo, tenemos que vivirlo, tenemos que pensarlo, tenemos que actuarlo. ¿Ve? Por eso es que tiene que haber congruencia en estas tres cosas, porque si no hay congruencia en estas tres cosas, no se va a dar aquello que nosotros queremos ver manifestado, ¿verdad? Otra de las maneras que el Maestro Jesús utilizaba para enseñar era a través de las parábolas. Y las parábolas eran cuentecitos cortos, cosas del diario vivir, de la cotidianidad, que el Maestro utilizaba para ilustrar una verdad, para llevar a la gente donde Él las quería llevar. Así que este mensaje de hoy, yo quisiera centrarlo más bien en una parábola que se encuentra en Lucas, en el capítulo 10 y verso del 25 al 37. Y es la parábola del buen samaritano. Una parábola que me gusta mucho y que tiene muchos mensajes en ella en sí misma. Y cuenta las escrituras bíblicas que en aquellos tiempos habían unos maestros de la ley, entiéndase religiosos, ¿verdad? Ministros, sacerdotes, como usted le quiera llamar. Y estos ministros y sacerdotes, al ver que el mensaje de Jesús era diferente a lo que había en la ley, ¿verdad? Porque la ley era bien recalcitrante, era tan fuerte que ni los mismos clérigos del tiempo podían con ella. Pero esa era la ley en aquel momento. Y a ellos les gustaba retar mucho al maestro, probarlo, a ver si lo cogían con la guardia abajo. Pero nunca, a través de todas las escrituras, por lo menos del Nuevo Testamento, nunca hubo un maestro de la ley que pudiera, ¿verdad?, coger al maestro con la guardia baja. Porque él fluía en sus contestaciones, ¿verdad? Él fluía como aquel que tiene una sabiduría divina y que sabe que él es uno con el Padre y que sabe que él es uno con la creación. Y que realmente no tiene que darle excusas a nadie, ¿verdad? Ni explicaciones a nadie sobre la verdad que él conocía y que él practicaba. Entonces, este maestro de la ley le dice, maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y el maestro, que yo siempre digo que tenía algo de sangre boricua, porque usted sabe que los puertorriqueños nos preguntan algo y ¿qué hacemos? Contestamos con otra pregunta, ¿verdad? No somos categóricos, ¿verdad? Es como si tú le dices a tu mamá cuando era chiquito, ¿dónde están mis zapatos? ¿Qué te va a decir? ¿Acaso yo me pongo tus zapatos? Así somos, ¿verdad? Pues él categóricamente, con esa chispa boricua que tenía, le dijo, ¿qué dice la ley? Pues se supone que si tú eres ministro o eres sacerdote, pues tú te sepas la Biblia y te sepas, ¿verdad?, las escrituras que estaban para aquel tiempo en el Viejo Testamento. Y el maestro le dice, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lo interpretas tú? Y el hombre que se sabía la porción bíblica que existía en aquel tiempo de rabo a cabo, le dijo, amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu mente, con todo lo que tengas, y a tu prójimo como a ti mismo. Y el maestro le dijo, bien has contestado, haz esto y vivirás. Pero él, que quería seguir fastidiando al maestro, sí, porque era para fastidiarlo, le dice, ven acá, ¿quién es mi prójimo? Óigame, si yo no sé quién es mi prójimo, si usted que está aquí no sabe quién es su prójimo, bendito sea Dios, él sabía, lo que quería era ver si lo cogía fuera de base, ¿verdad? Y Jesús, en vez de volver a contestarle categóricamente, le hizo un cuento, como hacemos nosotros, ¿verdad? Le hizo un cuento y le dijo, mira, bajaba de Jerusalén a Jericó un hombre y cayó en manos de unos ladrones. Y estos ladrones le dieron una catimba, lo despojaron de todas sus pertenencias, lo dejaron medio muerto, ¿verdad? Pero por ese mismo camino bajaba un sacerdote. Y el sacerdote cuando lo vio, dijo, espérate que esto no es conmigo, se desvió y pasó de largo. Pero por ese mismo camino venía un levita.
Y los levitas, que son de la tribu de Levi, que es una de las 12 tribus de Israel, que son los que están destinados a trabajar en el templo, o sea, otro religioso, cuando lo vio, también se desvió y dijo, esto no es conmigo, y pasó también de largo. Pero un samaritano que pasaba por el área se compadeció de él, se paró y dice que curó sus heridas con vino y aceite y que lo llevó a un alojamiento y que lo cuidó toda esa noche y que al otro día le dijo al dueño del alojamiento, cuídamelo y si gastas algo de más, cuando yo regrese te lo pagaré. Y el maestro Jesús le pregunta al maestro de la ley, ¿cuál de los tres fue el prójimo del que cayó en la mano de los ladrones? Y el clérigo le dice, bueno, el que se compadeció de él. Y él le dijo, pues ve tú y haz lo mismo. De esta parábola, realmente lo que Jesús le estaba diciendo es, no pases tú de largo. No hagas como los religiosos hicieron, ¿verdad? No pases tú de largo. Esta parábola, aparte de reseñarnos, de explicarnos, de enseñarnos lo que es la compasión, el servicio y el amor al prójimo, era también una crítica a los que estaban en eminencia religiosa en aquella época, que se sabían las escrituras de memoria, se sabían la ley de memoria, pero no eran sensibles a las necesidades de las personas. No podían ver el Cristo, no podían verlo. Y además de este relato se desprende que uno nunca sabe quién le va a dar la mano a uno, porque judíos y samaritanos se pedían las cabezas. Ellos no se llevaban, no se trataban entre sí. Sin embargo, el que se compadeció de él fue uno cuya raza o cuyo pueblo no se llevaba con el pueblo judío. Así que tenemos que desarrollar el arte de llevarnos bien con los demás, porque mi abuela decía, es mejor vecino cerca que hermano lejos. ¿Verdad que sí? Debemos desarrollar ese arte porque nunca en la vida vamos a saber, ¿verdad?, cuando una persona con la que no nos llevamos, con la que no nos cae bien, con la que nosotros no tratamos porque no nos gusta su estilo, su manera de ser, cómo se comporta, o a lo mejor el estilo de vida que lleva, no sabemos cuándo esa es la persona que nos va a dar la mano a nosotros. Así que el maestro sabía esto, y él explicaba y enseñaba con parábolas, porque él lo que pretendía era llevar a las personas a donde él los quería traer, que era, no importa tu nacionalidad, no importa tus creencias, aquí lo importante es que seas una buena persona, que seas una persona de servicio, ¿ves? Que seas una persona que ayudes a levantar al caído, que estés allí donde está la necesidad. Porque con la boca es un mamey, pero moverse a la acción es lo que cuesta. Y nosotros defendemos mucho nuestro tiempo. Y estamos tan metidos en nuestras cosas, trabajando por nuestros objetivos, buscando nuestro propio milagro, que se nos olvida que somos uno y que hay personas que necesitan de nosotros porque tal vez no hayan alcanzado, ¿verdad?, una conciencia que se requiere para uno poder estar estable en todas las facetas de la vida, en salud, tener abundancia de todo bien, etcétera. Pero a todos nos va a llegar esa conciencia en algún momento. Así que es importante que también nosotros recordemos que la Biblia es el relato de lo que ha ocurrido en la conciencia del hombre a través de todas las épocas, ¿verdad que sí? Y de cómo el hombre, buscando su salvación, ha trabajado con la ley a favor y en contra de ella. Porque a veces creemos que estamos trabajando a favor de la ley y realmente estamos trabajando en contra de la misma ley, a veces sin saberlo, ¿verdad? Y es la historia del hombre buscando un reino afuera que realmente está dentro de él.
porque el reino ¿dónde está? Dentro de nosotros, ¿verdad? Y que ese reino lo podemos acceder solamente a través del servicio y del amor a nuestro prójimo. Esa es la manera de acceder al reino. No hay otra. No hay otra. La Biblia dice que no es por obras para que nadie se gloríe, ¿verdad? Pero cuando nosotros las obras las acompañamos de la fe, del servicio desinteresado, de corazón, de ese servicio que no espera nada, entonces ocurren dos milagros. El milagro que tú estás esperando, pero que te has desprendido para volcarte en el otro, y entonces tú te conviertes en el milagro de esa persona. Así que uno nunca sabe cuándo uno puede ser el milagrito de alguien, ¿verdad? Uno no sabe cuándo alguien que esté orando porque llegue una persona que pueda ayudarlo a levantarse y que esa persona seas tú o sea yo. Así que nosotros estamos cansados de oír que somos imagen y semejanza de Dios, ¿verdad? En esta iglesia por lo menos de 12 a 15 veces al año se nos dice, ¿verdad que sí? O se nos repite. Y estamos cansados de oírlo y ya como que, sí, somos imagen y semejanza de Dios. Pero jamás en la vida vamos a ser más semejantes a Dios que cuando nosotros cubrimos la necesidad de alguien, que cuando nosotros ayudamos a levantar a alguien. Ahí es donde verdaderamente la semejanza y la imagen de Dios cobran gloria en nuestra vida. Lo que pasa es que, como dice Eric Butterworth, autor de Descubre tu poder interno, en vez de ser creados a imagen y semejanza de Dios, nosotros hemos creado a Dios a imagen y semejanza nuestra. Lo hemos dibujado, lo hemos imaginado como si fuera un hombre. ¿Quién es nuestro prójimo? ¿Quién es nuestro prójimo? Cualquier persona que te dé la oportunidad de servirle, sin importar en lo que crea, sin importar su estilo de vida, sin importar su condición humana, sin importar su clase social, su nacionalidad. Cualquier persona que nos dé la oportunidad de servirle es nuestro prójimo. Es importante además comprender y saber que parte de nuestro despertar espiritual, de nuestro despertar en conciencia, ¿verdad? Es reconocer la esencia verdadera de cada ser humano, de que es tan humano como tú, de que puede fallar igual que tú. Y una vez nosotros reconocemos esa esencia, nos damos cuenta que no puede haber juicio cuando de servir se trata. No puede haber juicio cuando de servir se trata. No podemos separar las ovejas de los cabritos. No podemos hacerlo. Aquello de hacer bien sin mirar a quién, ¿se acuerdan? Así que una de las misiones que nosotros tenemos como seres humanos y seres espirituales es ser canales para que Dios se pueda expresar. Porque alguien ha visto a Dios aquí. ¿Alguien ha visto un rayo bajar del cielo y hacer? No, porque Dios se expresa como tú y como yo. Somos nosotros el lienzo, como decíamos esta mañana, y como dice una canción de Unity de Coco Ramos. Somos el lienzo donde Dios puede pintar. Somos el lienzo donde Dios se puede expresar. ¿Y qué paisaje bonito quiere Dios pintar en ti? Y a veces tú no te abres y no te dejas. Podríamos estar disfrutando, ¿verdad? Pero esa resistencia que a veces tenemos a ayudar al otro por las condiciones por el tiempo, por las cosas que pasan allá afuera, a veces nos restringe un poco de dar la mano. ¿Por qué? Porque tenemos que decirlo. Allá afuera se ha multiplicado en cierta medida la maldad. Entonces, como dicen las Escrituras, el amor de muchos se enfría por eso. Nos inhibimos a veces de dar la mano al que lo necesita, porque estamos viendo todo lo que está pasando en lo externo. Así que ser un canal no es otra cosa que ser sensible a las necesidades del otro, de uno volcarse en el otro, de ser un facilitador si la persona está buscando un camino espiritual, ¿verdad? De ser sanador, y no es que usted vaya a tocar a una persona y la sane inmediatamente.
¿verdad? Es tocar el alma de la persona y la sanidad viene por default automáticamente. Cuando tocamos el corazón de las personas, cuando ayudamos a las personas a levantarse en conciencia, la sanidad llega automáticamente, porque el cambio hay que hacerlo acá. Una vez el cambio es hecho en nuestra conciencia, entonces cambia nuestra vida, cambia nuestro entorno, vemos las cosas de otra manera. Así que todos nosotros podemos ser restauradores de vida, todos nosotros podemos ser sanadores. Nuestra tarea no es juzgar, es sostener, sustentar, facilitar, fortalecer, sanar. Esa es nuestra tarea. Que se nos olvida de aquí un ratito, puede ser. Pero aquello que ha sido cimentado en nuestra conciencia y ha echado raíces, difícilmente se nos olvida. Difícilmente se nos olvida. Por eso es importante que practiquemos esto. Porque cuando nosotros por alguna razón nos alejamos de leer, de congregarnos, que es lo que nos mantiene calientitos, que es lo que nos mantiene al día, ¿verdad? En las cuestiones espirituales. Se nos empiezan a olvidar todas estas cosas. Entonces, le damos, ¿qué? Potestad al ego. Y el ego empieza a hacer a diestra y siniestra como quiere. Así que es importante que nosotros seamos sensibles a las necesidades de los demás, que allí donde se nos llame nosotros digamos presente en la medida que nosotros podamos, ¿verdad? Hay muchos corazones que sanar, pero hay muchas conciencias que levantar. Y cuando levantamos conciencias, los corazones sanan. Un cambio en conciencia puede decirte a ti, pero mira por lo que yo estaba sufriendo. Y vas a seguir sufriendo hasta que no se dé el cambio, ¿verdad? Que tiene que darse. Y de saber que no tenemos que sufrir por nada. Que el apego es lo que causa el sufrimiento. Así que tenemos que, como decimos en Unity, soltar y dejar ir. Nosotros no podemos asumir que toda persona que entra por esa puerta está en armonía porque se está riendo. No podemos asumir eso. La energía no se equivoca. Y cuando usted ve a una persona, usted puede decir por lo que la persona está presentando si hay una situación o un reto. Así que no pases de largo. Cuando veas una persona así, si la persona te abre la puerta para que tú puedas orar, no tienes ni que preguntarle qué te pasa porque realmente el contenido no es importante. Es simple y sencillamente acercarte y decirle, podemos orar, podemos apoyarnos en oración. Y a lo mejor eso es lo que necesita. Así que dejemos de estar enfocados tanto en lo nuestro y pongámonos más alertas espiritualmente hablando para saber cuáles son las necesidades de los demás. Recordemos que el milagro ocurre doble. Cuando yo me vuelco en el otro y yo entonces me olvido de que yo estoy trabajando con algo que yo quiero obtener, entonces el milagro se multiplica, porque automáticamente mi milagro llega. Tal vez haya personas que no tomaron decisiones correctas en su vida y hoy a lo mejor están sufriendo las consecuencias de esas decisiones, pero eso ya pasó. Eso es harina de otro costal. Eso ya no viene al caso. Lo importante es que no estamos para hacer juicios, sino como mencioné, para sanar, fortalecer, ¿verdad? Comprender, sustentar, etcétera. Si nos fijamos, el samaritano cuenta la historia que él puso a esta persona golpeada en su cabalgadura. Lo que quiere decir que él se quedó a pie. Porque si tú estás medio muerto y yo te monto en mi caballo, pues yo no me puedo montar contigo, ¿verdad? Lo que quiere decir es que en muchas ocasiones nosotros tenemos que ceder nuestro lugar a otras personas, aun cuando nuestro ego se lastime. Sí, porque rápido entra el ego, ¿cómo le voy a dejar la posición? Yo le voy a dar. Yo estuve aquí, yo llegué primero. Mire, la fila es atrás. Que le toquen a usted el espacio en la fila, en el banco o en el supermercado para que vea cómo es, que el ego se le inflama bien duro. Pero en ocasiones hay que hacer como hizo el samaritano, ceder nuestro lugar, ¿verdad?
a la persona y cargarla. Porque el quinto principio de Unity dice que no basta con conocer los principios de verdad. ¿Verdad que sí? Dice que ¿qué? Que hay que practicarlo. Así que la vida espiritual no puede ser un montón de teorías acumuladas. Ahí, sí, eso ya yo lo sé. Eso ya yo lo leí en algún sitio. Eso lo dijeron el domingo en la iglesia. Porque es que así no funciona. Las teorías acumuladas en nuestra mente, y hay muchas, no funcionan. Tenemos que poner eso por obra, movernos a la acción. Tal vez descubramos en el camino que no podemos cambiar las circunstancias de esa persona. Tal vez si tiene una adicción, no podemos sacarla a un hogar porque la persona no está preparada y prefiere estar ahí. Tal vez suplamos una necesidad de alguna persona económica, pero esa persona no ha llegado a una conciencia de abundancia divina y se queda ahí. Tal vez oramos y damos un consejo a alguien que esté en un conflicto emocional y no importa el consejo que usted le dé, usted nota que la persona sigue ahí. Pero lo que vamos a obtener en el camino, cuando ayudamos a las personas, independientemente de que cambien o no, es una lección de aceptación, de aceptar a las personas como son. ¿Ve? A lo mejor una persona que tiene una adicción lo que necesita es una frisita, un caldito, un cafecito, una sombrillita para no mojarse porque está en la calle. Y hay que respetar eso. Pero en el camino nos vamos dando cuenta. Así que recordemos que nuestro propósito de vida es ser un canal para que Dios se pueda expresar. Y recordemos además que el mensaje de Jesús nos crea una responsabilidad y es que evolucionemos de la conciencia mortal o de la conciencia de los sentidos a una conciencia espiritual, ¿verdad? Que a pesar de que estamos viviendo en esta dimensión, nos comportemos como si estuviéramos viviendo en el cielo, como si estuviéramos ya viviendo aquí, ahora, en el paraíso, en el reino de Dios. Yo sé que con la boca es un mamey, yo lo sé, pero eso es lo que intentamos hacer y lo podemos lograr, que gracias a las enseñanzas y la influencia del Maestro Jesús en nuestras vidas, hoy día somos mejores personas. Así que, como le dijo el Maestro de la Ley a Jesús, ama al Señor tu Dios con toda tu alma, con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo, pero por favor, nunca, nunca pases de largo. Dios les bendice y les guarda. Amén.